directora regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Bienvenida a Caracol Radio. Es un gusto tenerla en nuestra emisora. Buenas tardes, muchas gracias, José Andrés. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Marcela, la hemos buscado el día de hoy porque este fin de semana, en un hecho inédito, México llevó a cabo la primera elección de jueces y magistrados por voto popular. Por supuesto, algo nunca antes visto, bajo el argumento de que así se va a contrarrestar la corrupción judicial. Ustedes, como analistas del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, ¿cuál es el análisis que hacen sobre estas elecciones? ¿Realmente ese mecanismo va a reducir la corrupción en la justicia en México? Bueno, José Andrés, desde IDEA Internacional, nosotros estuvimos en un acompañamiento técnico a las elecciones, al proceso electoral, más precisamente, no vinimos al país a hacer una evaluación del fondo de la reforma. Y déjame decirte, antes de responder tu pregunta, que en términos procedimentales la elección fue una elección muy bien organizada, los órganos electorales son muy competentes en México técnicamente, entonces a pesar de que tuvieron poco tiempo, 9 meses, y menos recursos de lo que tienen habitualmente, fue una elección que se organizó adecuadamente, ¿no? De acuerdo a los estándares. Otra cosa es el tema de fondo, ¿no? Y efectivamente, como tú planteas, esta fue una reforma inspirada por una evaluación de que el sistema de justicia en México era poco eficaz, que habían altos niveles de corrupción, altos niveles de impunidad, ¿no? Entonces se buscaba más transparencia y también mayor rendición de cuentas, ¿no? Ahora, la decisión bien profunda, digamos, de cambiar el sistema de nombramiento puede generar cambios importantes en problemas que puedan haber existido en el sistema de judicial en términos, por ejemplo, de tráfico de influencias, conflictos de interés, captura por intereses privados u otros que hayan causado parte de la corrupción. Entonces, en algún sentido, si tú tienes instituciones con mucha corrupción y cambias a la gente que está dentro, puede ser que el resultado sea menos corrupción. No es un resultado obvio ni automático, ¿no? Porque para tener menos corrupción se necesita incidir en el sistema de manera más integral. Yo además quiero recordar que la preocupación por los niveles de corrupción, por ejemplo, o por la falta de eficacia de los sistemas de justicia es bastante común en muchos países de América Latina. No es México el único país, digamos, que tiene desafíos en esta materia. Entonces, yo diría, ¿puede tener algún efecto? Sí, puede tener. ¿Va a resolver todos los temas? No va a resolver todos los temas porque los problemas de corrupción y de tráfico de influencia, conflictos de interés, tienen fuentes diversas. Sí se necesita mayor transparencia, mayor control de los órganos de justicia para poder enfrentarlos, pero solo cambiando el mecanismo de selección no necesariamente se asegura ese resultado. Doctora Marcela, a propósito de eso que usted dice, en este proceso electoral hay temores en la sociedad mexicana de que abogados que fueron defensores de narcotraficantes, incluso del Chapo Guzmán o del cartel de los Zetas, lleguen a ocupar un cargo judicial. ¿Qué garantiza en este proceso electoral que no haya impunidad o que siga la corrupción judicial? Bueno, los sistemas democráticos de elección, nosotros tenemos ejemplos en toda América Latina que se eligen alcaldes, diputados, senadores que han estado involucrados directamente en casos de corrupción, de malversación de fondos. O sea, una elección no impide que tú elijas a personas corruptas, digamos, y en América Latina lamentablemente tenemos muchos ejemplos de que eso puede ocurrir. O sea, también puede ocurrir en esta elección, pero por ejemplo, recientemente en una elección local en Uruguay, que es una democracia que funciona muy bien, un
un alcalde, un candidato a alcalde que estaba con prisión preventiva, que tiene un juicio abierto por corrupción, fue electo por amplia mayoría. Y todavía está el juicio abierto y lo más probable aparentemente es que lo condenen por corrupción. En cuyo caso lo van a poder destituir, pero los ciudadanas y ciudadanos igual votaron por él. No quiero decir que esto esté bien, pero sí quiero decir que el solo hecho de tener una elección no te impide que esto pase. Uno necesita ciertas condiciones adicionales, ¿no? En algunos países, por ejemplo, las personas que tienen condenas tienen prohibición de competir para cargos públicos, pero en otros países no, ¿no? Entonces, en este caso podemos tener algunos candidatos que tengan algunos problemas. En México existe un sistema que se llama 10 de 10, que el Instituto Nacional Electoral tiene que, una vez que se termina la elección y que están definidos quiénes ganaron según la cantidad de votos, ellos van a hacer una revisión de los antecedentes para evaluar que las personas que van a ser electas cumplan con ciertas garantías. Dentro de ellas que no tengan condenas, que no sean deudores de alimentos, que no hayan sido condenados por violencia política. O sea, hay distintas condiciones que el órgano electoral va a revisar. Yo creo que es importante que esperemos que se terminen de contar los votos, que podamos evaluar el conjunto de quienes han sido electos, y una vez que tengamos la evidencia total, podemos evaluar con mayor precisión si hay algunos casos de esto. Insisto, no sería la primera vez que tenemos personas involucradas en tráfico de influencias, conflicto de intereses o corrupción electas a cargo en nuestra región. Por el contrario, más bien yo creo que en todos los países tenemos este problema y necesitamos avanzar con medidas mucho más estrictas para que los partidos o quienes sean no puedan llevar candidatos o candidatas que no cumplan con estándares básicos, éticos y de probidad, ¿no? Ahora, en este caso, lo que tú mencionas es más complejo, porque tú no estás diciendo una persona que fue condenada por un delito, sino que un abogado que presta servicios como abogado a ciertas personas. Ahora, los abogados en todos los países, en particular los penalistas, en rigor se dedican a defender a los malos, digamos, o sea, no es que defiendan a los buenos. Y entonces también bueno, también defienden a los buenos, no solo defienden a los malos, pero lo que quiero decir es que hay una larga discusión con los colegios de abogados en todos nuestros países de que toda persona tiene derecho a una debida defensa y que los abogados se dedican profesionalmente a eso. Entonces, creo que es una discusión súper válida, pero compleja, porque si nosotros decimos, mira, nadie que ha defendido a los asesinos o que ha defendido a narcotraficantes puede ocupar un cargo público, pero el hecho que tú lo defiendas en sí mismo, a menos que se compruebe o haya una acusación, una investigación, no significa que yo por defender a un asesino fui parte de ese asesinato, digamos, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema complejo que tenemos que evaluar con toda la evidencia, pero que cuando se trata de elegir a los jueces hay que tener mucha mayor preocupación y este debería ser uno de los temas de debate de cara al 2027, porque ayer se eligió solo a la mitad de las autoridades judiciales, no a todos. Y en el 2027 viene la elección de la otra mitad y creo que con la evidencia de lo que ocurrió ayer sobre la mesa se pueden promover ciertas mejoras y restricciones, por ejemplo, para abordar temas complejos como lo que tú estás planteando. Es decir, ese temor que tienen allá en México con respecto a estos abogados que prestaron servicios a algunos narcos es más un estigma que realmente una situación profesional y jurídica. ¿Es así? O sea, yo creo que no se puede, decir una cosa u otra en general, porque puede ser que algunos de esos abogados también forman parte de el modelo de negocio o de las empresas, como se les llame, de los narcotraficantes. Eso también es bien común en toda América Latina, que los abogados prestan servicios al crimen organizado y son en algún sentido partes.
pero también hay abogados que no son partes de las Ujú. organizaciones delictuales y que genuinamente están prestando servicios profesionales de defensa. Entonces, yo lo que sí creo que hay que evaluar caso a caso y que tiene que haber un sistema, un mecanismo y una institucionalidad que permita evaluar eso, obviamente con Mm. Un debido proceso. un debido proceso, Ujú. porque, insisto, no puede ser que nos condenen por asociación, digamos. O sea, si tú Ujú. tienes un amigo que estuvo involucrado en un delito, no significa que José Andrés es un delincuente, digamos. O sea, eso sí me parece muy importante, pero eh, considerando que el crimen organizado está presente en todas nuestras sociedades y que necesitamos mecanismos muy agresivos para combatirlo, este es un tema ciertamente que tiene que ser resuelto bien para darle garantías a toda la sociedad mexicana de que las personas que asumen estos cargos cumplen con los mayores estándares de probidad posibles. Doctora Marcela, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, solo el 13.3% salió a votar. Ese porcentaje, algunos lo consideran como muy bajo de participación, teniendo en cuenta que el electorado habilitado es de 100 millones de personas. Esa participación del 13.3% es un éxito como lo afirma la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, o es un completo fracaso electoral como lo dicen algunos críticos de ese proceso. Bueno, yo creo que saliéndose de la pelea ideológica polarizada que es muy común en política, ¿no? De que como los resultados electorales siempre se pueden tomar para cualquier cosa. Yo creo que la respuesta está un poco en el medio, en el sentido que es una Mm. participación baja, no tenemos parámetros para compararla, en el sentido de que, decíamos antes, una elección inédita. Las elecciones que no son presidenciales y que son de medio término, y en particular elecciones especiales, ¿no? Como presupuesto participativo, algunos tipos de referéndum o revocatorias de mandatos, en muchos países tienden a convocar mucho menos a la población que la elección de los presidentes, ¿no? O sea, incluso las elecciones eh, municipales, en Colombia, que tienen voto voluntario, hay muchas elecciones locales, regionales y específicas que administra, organiza la Registraduría Nacional, que también tienen bien bajos niveles de participación. Entonces, no era esperable que una elección desconocida para las personas, desconocida porque nunca antes habían votado para Poder Judicial, que no necesariamente todos los ciudadanos entienden qué hacen cada una de las autoridades, tuviera altos niveles de participación. Yo creo que no era esperable pensar que iba a participar el 60% o el 50% como lo hacen más habitualmente en México, eh, pero 13% es bajo, ¿no? O sea, es Ujú. bajo a pesar de que en un país tan gigante como este votó 13 millones de personas y claro, en los sistemas habituales de elección de jueces participan 10 personas, 5 personas, ¿no? Entonces, claro, efectivamente ahora el nivel de personas que participó fue infinitamente más grande, pero creo que este es uno de los aspectos que hay que evaluar profundamente, qué explica esta baja participación, y creo que una vez que tengamos datos por estado, también va a haber que ver si es que hay mucha diferencia entre los distintos estados, porque en la Ciudad de México la participación fue más alta, llegaron a Ujú. casi el 15%. Y si en la Ciudad de México votó mucho más gente, y este es una ciudad que concentra gran parte de la población, el 30 o el 40% de la población, eh, entonces significa que en algunos estados votó muy poca gente. Doctora Marcela, si este proceso electoral judicial inédito en el mundo llega a salir bien en México, ¿usted cree que ese modelo pueda replicarse o lo lleguen a copiar otros estados en Latinoamérica a lo largo de los próximos años? Yo creo que tiene posibilidad de ser copiado, eh, primero porque eh, hay mucho descontento en muchos países de América Latina con el Poder Judicial, ¿no? Como decíamos antes, no solo porque hay corrupción, las personas en general sienten que la justicia es lenta, también hay una percepción de la justicia como injusta, que las personas ricas tienen mucho más acceso a la justicia que si eres pobre. Eh,
Entonces hay un malestar en América Latina con la justicia, a veces infundado, a veces real. Y proponer una medida como esta es como de fácil comprensión, ¿no? Es como la idea de andar haciendo cárceles para meter a todo el mundo, es algo que suena bien y es simple. Entonces sí creo que podemos tener algunos líderes o países que quieran emular esto si funciona. Si funciona. Yo creo que hay que tener cuidado con trasplantar estas cosas de una parte a otra, y lo que sí creo que como recomendación, creo que cualquier país que evalúe una reforma como esta, hay que ser muy cuidadosos en la discusión de la reforma, ¿no? Hay que tener una discusión donde se incorpore a la oposición al oficialismo, que los especialistas pueden dar su opinión, que haya evaluaciones con evidencia. Creo que hay un trabajo importante que hacer para que una reforma profunda como esta sea bien pensada. Hay muchas analistas técnicos especializados en el funcionamiento del Poder Judicial que se han manifestado muy en contra de este mecanismo. Hay mucha oposición desde el mundo técnico respecto de este tipo de mecanismos de elección de jueces, porque puede atentar contra la autonomía del Poder Judicial y contra las competencias y los méritos que tienen que tener un poder que tiene que ser autónomo del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y ya para finalizar, doctora Marcela, producto de esa participación baja, la sociedad civil de México esta mañana, a través de su cuenta de X, anunció que solicitó la anulación de ese proceso de elección judicial. ¿Realmente hay causales para anular ese proceso? Yo creo que causales electorales hasta ahora no hemos visto. Yo creo que es importante y los invito a todos a seguir la cuenta de la OEA. La OEA tuvo una misión oficial de observación. Importante ver qué plantean. Yo no he visto que la OEA diga que hay irregularidades en el proceso electoral. Acá hay instituciones electorales robustas. Está, igual que en Colombia, separada el INE, que es el que organiza la elección, y hay un tribunal electoral muy sólido, muy eficiente, muy profesional, que tiene que evaluar cualquier denuncia de alguna irregularidad o falta al debido proceso. Entonces, yo creo que más allá que a uno le guste o no el fondo de la reforma, hay que separar el fondo respecto del procedimiento electoral, y el procedimiento electoral tiene mecanismos formales para atender cualquier disputa. El Tribunal Electoral tiene que verlas, analizarlas en sus méritos, ver la evidencia, y serán las instituciones mexicanas las que tendrán que dictaminar si efectivamente hay evidencia que permita algo como eso. Y bueno, creo que es importante esperar que se terminen de contar los votos, de tener los resultados de manera integral, leer el informe de la misión, y evaluar si existe algunas bases para una medida como esa. Pues bien, es Marcela Ríos Tobar, directora regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Doctora Marcela, gracias por atender a Caracol Radio, la primera cadena de radio en Colombia. Es usted muy amable. Muchas gracias y saludos a todos quienes nos escuchan en Colombia. Así que un abrazo. Hasta luego.